Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho, el programa jurídico del Canal TRO. Hoy viernes 13 estamos acá cumpliendo una vez más esta cita con todos nuestros televidentes para poder explicar un poco las diferentes situaciones que se presentan en materia jurídica. Hoy estaremos hablando específicamente de la restitución de tierras y como siempre la doctora Marlene Murcia, nuestra abogada de la casa, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Doctora Marlene, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes para nuestros televidentes. Un cordial saludo. Esta tarde vamos a tratar un tema muy importante. Han sido muchas las personas que nos han llamado para saber cómo opera el tema de la restitución de tierras. Sabemos que hace unos años surgió una ley para agilizar, digamos, o para proteger en este tema de la restitución de tierras a todas las personas que de alguna u otra manera se han visto afectadas. Sabemos que Colombia es un país en el que se ha hecho mucho desplazamiento y son estas personas a las que se les debe restituir la tierra. Entonces el gobierno hace unos años ya expidió una ley. Vamos a tratar esta tarde de dilucidar todos los aspectos referidos a esta ley y a la unidad que opera aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y es que precisamente, doctora Marlene, nos acompaña el director territorial del Magdalena Medio de Restitución de Tierras. Hablamos del abogado Álvaro Julián Prada Camacho, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues me dice nuestra producción que ya tenemos televidentes interesados en preguntar con respecto al tema del día de hoy, que es la restitución de tierras. Lo pueden hacer a través del 648-4820 o lo pueden hacer también a través de nuestra línea de WhatsApp. Tenemos llamada a esta hora de la tarde. Claudia, con las muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Claudia? Buenas tardes, de Girón. Desde Girón. Claudia, cuéntenos en qué le podemos ayudar con respecto al tema del día. Gracias. Pues el tema es largo, pero voy a abreviar. Hace más de 30 años fuimos desplazados por el M19, una finca que mi papá nos dejó después de muerto, y hasta el momento no sabemos qué podemos hacer para recuperar esa finca. Nos da miedo volver allá, pues éramos menores de edad, ya todos somos adultos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una hermana discapacitada, que es la mayor, y pues no sabemos si tenemos derecho a reclamar esa finca, no tenemos ni idea quién la tiene. No sabemos nada, lo único que sabemos es que el dueño pues nos está buscando. ¿Hace cuánto fue que dice que fueron desplazados, Claudia? 1985. ¿Cuándo? 1985. 1985. Sí, señor. Muy bien, hace 34 años más o menos promediando el tema, abogado. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente Claudia? Bueno, frente a esto es importante hacer varias claridades. La ley 1448 nace en el año 2011 y establece una temporalidad de ley, una temporalidad de vigencia, tanto para la aplicación de la ley como para las personas que fueron víctimas de la violencia y que sufrieron los hechos victimizantes de despojo y abandono forzado. La ley 1448 establece dos condiciones. Desde 1985 a las personas se les va a determinar como víctimas del conflicto armado, pero para el tema de restitución de tierras tenemos que hablar es a partir de 1991 hacia acá. Las personas que hayan sido víctimas de despojo y abandono forzado podrán acceder al proceso de restitución de tierras. ¿Por qué las personas reconocidas en 1985 como víctimas de despojo y abandono no pueden acceder? Por una cuestión meramente constitucional. La Constitución nace a partir de 1991 y es donde a través del artículo 58 garantizan la propiedad privada y por lo tanto hay esta condición especial para que las personas que accedan al proceso de restitución de tierras lo hagan en la temporalidad que es a partir de 1991 hacia adelante. Entonces, para esta usuaria que nos está llamando en este momento, no podría beneficiarse del proceso de la política de restitución de tierras. No obstante, ella tiene todas las condiciones, por lo que cuenta de víctima y puede acceder a los beneficios también
que trae la Unidad para las Víctimas en atención y reparación integral a las personas que han sido víctimas de la violencia. Ese ya es otro tema. Esa es otra unidad. Esa es otra unidad, sí, señora. ¿Usted sabe de pronto dónde opera aquí en Bucaramanga o ya ese es otro tema? En Bucaramanga opera en la carrera 37 con calle 41, aquí en Bucaramanga, y también tiene una sede en Barrancabermeja, la unidad de víctimas. La unidad de víctimas. Sí, la unidad de víctimas, pero la unidad de restitución de tierras es pertinente aclarar que solamente lleva los procesos de las personas que han sido víctimas del despojo o que tuvieron que abandonar el predio o la tierra por causa de la violencia en sus territorios. ¿Quiénes pueden acudir a esa oficina? O sea, ¿de qué sectores o qué departamentos pueden acudir directamente? ¿O cualquier parte del país, si se encuentra acá, puede acudir a esa oficina? Exactamente. Nosotros tenemos 17 direcciones territoriales en todo el país, la Unidad de Restitución de Tierras. Pero el Magdalena Medio, la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio, cubre o tiene jurisdicción en todos los municipios que son sur de Bolívar, sur del Cesar, desde La Gloria hacia abajo, todo el departamento de Santander con sus 87 municipios, 2 municipios de Antioquia, que es Yondó y Puerto de Río, y algunos municipios que colindan con el departamento de Boyacá. Nosotros tenemos toda esta jurisdicción y las personas que se crean que han sufrido los hechos victimizantes de la guerra y han tenido que abandonar o han sido despojados del predio, pueden acudir a la Unidad de Restitución de Tierras. Tenemos sedes en Bucaramanga y en Barrancabermeja. No obstante, si usted está en otro lugar, también puede acceder a los distintos puntos de atención de restitución de tierras y allí le deben tomar su solicitud y le deben tramitar y le deben informar qué ha pasado con el proceso de restitución de tierras como tal. Tenemos a otro televidente a esta hora de la tarde en nuestra línea telefónica al 648-4820. Heriberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Heriberto? Estoy en el momento en Bucaramanga. En Bucaramanga. Cuéntenos en qué le podemos ayudar. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Yo compré una finca a unos herederos, los cuales en esa zona, según ellos, la violencia les asesinó a sus padres, pero en ningún momento los sacaron a ellos para quitarle la finca. Ellos la heredaron, nosotros fuimos, ellos le tenían aviso, se vende, todos firmaron un documento que estaban de acuerdo en vender en el precio que nos dieron. Después de 10 años de que nosotros le habíamos comprado, ellos nos aparecieron con el restitución de tierras. O sea, la finca ahora tiene ese problema. ¿Por qué los herederos pusieron que la están reclamando? Mi pregunta es, si ellos vendieron, después de 10 años consideraron que la habían vendido muy barata, alguien les llenó la cabeza que tenían que darle más plata, nosotros no los obligamos, ellos publicaron donde la estamos vendiendo, y tengo un primo aquí cerca de Bucaramanga que tiene el mismo inconveniente. Después de 15 años también aparecieron los herederos con el mismo cuento, después que ya le han vendido legal, que uno ha pagado 15 años de impuesto y todo. Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Pues estamos con abogados buscando el inconveniente, a ver a quién favorece, si a nosotros que legalmente compramos. Nunca lo fuimos a obligar, ni somos actores del conflicto, no somos violentos, no fuimos guerrilleros, no fuimos paramilitares, no fuimos nada, personas trabajadoras, campesinos que nos gusta el trabajo. Esa es mi pregunta. ¿Qué debemos hacer ahí? Heriberto, muchas gracias por comunicarse con nosotros y según lo que cuenta Heriberto, parece que es algo muy común, ¿no? Que se puede estar presentando con respecto a esa situación. Sí, bueno, frente a lo que dice Heriberto es importante hacer una claridad. La Unidad de Restitución de Tierras tramita y tiene que hacer la representación judicial de las personas que han sido víctimas del conflicto. O sea, las personas que se crean que efectivamente les tocó vender o salieron del predio porque los amenazaron, porque les dijeron o me vende usted o si no mañana me vende la viuda, o porque los obligaron a ir a una notaría, o porque en el INCORA de ese momento el funcionario estaba también coaccionado para quitar ese predio y entregarlo a otro. Todas esas personas que se crean que sufrieron estos hechos victimizantes acuden a la unidad y nosotros tenemos un equipo de abogados, sociólogos y topógrafos que hacen todo el proceso, identifican si efectivamente se dieron estas condiciones para que las personas salieran del predio. Lo que habla el señor Heriberto es unas condiciones de terceros intervinientes o los intervinientes en el proceso de restitución de tierras, que es la persona
que compró hace 5 o 10 años, está en su predio y hoy le llega el proceso de restitución de tierras. Hoy le llega una comunicación que se implanta en el predio y la persona con eso acude a las oficinas de restitución de tierras Barrancabermeja, Bucaramanga, a ver qué es lo que pasa con el proceso. Entonces hay que hacer una claridad. El proceso tiene que ser muy garantista, más cuando se está trabajando con temas de propiedad privada. Nosotros lo que hacemos en este momento es llevamos el estudio de las personas que se cree que fueron víctimas y determinamos si efectivamente dan las condiciones para que ese predio sea incluido en el registro de tierras o no sea incluido. Hay muchas situaciones que se presentan hoy en día como problemas con los vecinos, que me corrió el lindero, que me corrió la cerca, eso no lo tramitamos en restitución de tierras. Otras situaciones que se presentan es cuando los hijos tuvieron la herencia y la herencia en algún momento quedó mal distribuida, entonces también acuden al proceso de restitución, tampoco nosotros llevamos y tramitamos esas situaciones. O los polisivos que me están ocupando el predio, entonces voy a restitución de tierras, no. La restitución de tierra es muy clara y la ley 1448 ha establecido un procedimiento muy claro que es únicamente a las personas que hayan sido víctimas, o sea, las personas que hayan estado en el conflicto armado y que hayan sufrido hechos victimizantes para que puedan acceder al proceso de restitución de tierras. En este caso, para los intervinientes, la ley 1448 en su primer momento, cuando se expide, no estableció unas condiciones claras para las personas que estaban dentro del proceso como intervinientes. Pero la jurisprudencia, la sentencia C330 del 2016, sí hace unas diferencias. Entonces, no quiere decir que el que compró en segunda vez o tercera o cuarta, quinta vez ahí en el predio sea el despojador, porque las condiciones y las dinámicas del conflicto armado eran diferentes. Podía ser un despojador, podía ser que le presentaran una prescripción adquisitiva sobre el predio, o podía ser que a través de un acto administrativo con el INCORA o el INCODER en su tiempo, le quitaran esa finca por causa del conflicto. Lo que establece la sentencia C330 del 2016 es, hay 3 condiciones. Hay el interviniente, que lo hace en la etapa administrativa, como el caso del señor Heriberto, que se puede acercar a la unidad de restitución de tierras, decir, yo soy interviniente, estos son mis documentos que compré el predio con buena fe exenta de culpa, y ustedes analícenlo en las pruebas que ustedes recauden, porque nosotros tenemos que hacer el recaudo de pruebas. Y hay personas que sí fueron despojadores, o sea, personas que sí se aprovecharon del conflicto armado para comprar barato, aprovecharse de la condición de vulnerabilidad que estaba sufriendo la persona y le compraron a esa persona. Y hay otras personas que son los opositores, que es cuando ya el proceso pasa de la etapa administrativa, que es la que maneja la unidad, y va ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, que es una jurisdicción especial. Ya cuando el proceso está allí, en la etapa judicial, pues ya es el juez o el magistrado quien toma la decisión de si se restituye o no se restituye ese predio. Bueno, abogado, en el caso de nuestro televidente, si llega a haber un fallo, digamos, un caso hipotético, en contra, ¿él pierde lo que pagó? ¿O ahí existe algún sistema de tasar indemnizaciones o algo? Efectivamente, con esta misma sentencia del 2016, la Corte estableció que habían unos segundos ocupantes. Y segundos ocupantes tienen que demostrar unas condiciones de vulnerabilidad o unas condiciones de que dependen únicamente de ese bien inmueble. ¿Sí? Si ellos logran demostrar esto en un proceso judicial o logran demostrar también la buena fe exenta de culpa, que esa siempre ha estado, el juez o magistrado les reconoce ya a ellos una compensación, o los puede dejar en el inmueble o les da un inmueble de similares condiciones y similares características en otro sitio, para que pues obviamente con la restitución no vaya a causarse un detrimento en el patrimonio de las personas que acuden al proceso de restitución. Muy bien, doctor. Tenemos a otra televidente a esta hora de la tarde, Gloria Isabel, le saludamos, buenas tardes. Gloria. Sí, señor. Gloria, ¿desde dónde nos llama? Mire, lo estoy llamando de Girón Santander, pero el predio es en Santa Cruz de las Colinas de Matanza, eso pertenece a Matanza. Mire, el caso es el siguiente. Nosotros fuimos beneficiarios de reforma agraria por INCORA en ese entonces, en el 1996,
Desde el 95 se comenzaron las negociaciones del INCORA con la señora que vendió. Entonces, el INCORA entró a ser parte de esa negociación. Nosotros fuimos beneficiarios, tenemos 16 familias que fuimos beneficiarios de reforma agraria, ley 160. ¿Qué pasa? La señora en ese entonces vendió al INCORA y ahora en el 2016 más o menos, ella manifiesta que ella vendió bajo presión. Nosotros tenemos todo el certificado de libertad y traición, escritura, todo al día que INCORA nos entregó a nosotros. Pero ahora ella manifiesta que ella vendió y eso ya está en restitución. Entonces yo quiero saber qué puede pasar ahí. Si nosotros tenemos derecho a no perder esos predios, siendo que nosotros pues no somos titulares de nada fe, porque igual nosotros no negociamos con ella. Eso es de valor para nosotros 0 pesos. Y Cora le pagó a la señora su totalidad, unos bonos negociables y otros en dinero en efectivo. Lo que ella llegó a acuerdo del negocio de dinero con ellos, nosotros no entramos a negociar directamente con ella. No sé, ahí ya en noviembre fue restitución a Matanza y nos hizo una reunión y estamos, porque es que Matanza no ha sido microfocalizada en algunos sectores, aunque ahí nos dijeron que sí ya estaba microfocalizada la vereda del Filo, que es donde en Santa Marta y Filo, que es donde está el predio que está en problemas. Entonces yo quiero saber qué garantía tenemos nosotros de no perder el predio, ¿sí? Abogado, un tema similar al anterior, pero ahora está de por medio del INCORA. Mire, primero para lo de Matanza, lo que dice la señora es muy cierto, Matanza no estaba microfocalizada. ¿Qué es la microfocalización? Es cuando el Ministerio de Defensa nos dice a nosotros, a través de la policía y el ejército, que están dadas las condiciones para que empiece a operar la política de restitución de tierras en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay condiciones de seguridad, o sea, que no va a haber una revictimización de la persona que nosotros llevemos a sede judicial para que retorne a su predio, y que va a haber una condición de desminado humanitario que se está haciendo en Matanza y Suratá para que pues las personas pues que vuelvan a su predio pues no vayan a tener ningún hecho victimizante nuevamente con alguno de estos artefactos explosivos. En Matanza y Suratá nosotros, a través de la articulación que tenemos con el ejército y con el batallón de desminado, nosotros logramos ya microfocalizar más o menos el 90% del municipio. Es decir, ya vamos a poder empezar a estudiar todas las solicitudes de restitución de tierras que se encuentran allí. ¿Y qué pasa allí? En este caso de la señora que nos hace la llamada, pues se presenta una situación donde el Estado ya había hablado a través de un acto administrativo que era una resolución del INCORA o del INCODER. Sí, nosotros tenemos que revisar todas estas condiciones, cuáles fueron las situaciones también sociales que se dieron en el entorno, porque puede ser que como en otros municipios había conflicto y la persona que estaba como gerente o director del INCORA también era coaccionado y también era víctima del conflicto. Entonces, eso lo tenemos que analizar y eso lo tenemos que identificar también con un análisis de contexto que hacemos de la zona. Identificamos cuáles eran las situaciones que se presentaron. Nosotros le pedimos también a la Fiscalía, a la Policía, a Inteligencia del Ejército que nos brinde esa información de cuando estaba la violencia y el terrorismo en esta zona, para que nosotros podamos hacer un análisis probatorio de todas las condiciones que se dieron y efectivamente verificar si este acto administrativo fue presionado o no fue presionado. Algunas personas, esto también lo hago como en el tema de las resoluciones administrativas, donde personas que no podían volver al predio, entonces el INCORA les había adjudicado y todo, pero ellos no podían explotarlo. Y la ley 160 establece muy claramente que cuando usted no lo explote, pues se revierte. Entonces también gente que no podía llegar al predio dice, no, pero yo tenía mi adjudicación y nunca pude retornar al predio a hacer labores de campo, porque pues obviamente la guerrilla o los paramilitares o las BACRIN o en fin, los actores armados no me dejaban ingresar. Entonces nosotros revisamos y decimos, sí, efectivamente usted tenía su adjudicación, pero por causa de la violencia no pudo regresar a hacer su explotación del predio. Y nosotros ahí evaluamos y lo incluimos o no lo incluimos en el registro de tierras. Para la señora que fue beneficiaria ya de la política de tierras hace muchos años,
nosotros tenemos que analizar estos casos muy en detalle, no solamente con la resolución de adjudicación, sino con lo que les digo yo, con la información de la Fiscalía, con la información del análisis de contexto que hagamos en la zona y con la información de los propios residentes que están hoy ahí, que sufrieron la guerra y que también están pues solicitando regresar a su territorio. Es importante tener claridad en que la unidad de restitución de tierras hace la representación de las víctimas. No obstante, si la persona que pues está en este momento en el predio quiere tener también información de en qué estado va el proceso, no información detallada, porque obviamente tenemos unos limitantes de derechos de habeas data de las personas que se presentan a la unidad, pero sí por lo menos en qué va el proceso, se pueden acercar a la unidad de restitución de tierras y se les puede decir si va en análisis previo, si va en estudio de inicio o si ya hay una decisión en la etapa administrativa de su caso, o si por el contrario ya lo conocen los jueces y magistrados, que ahí es donde ya la persona tiene que asesorarse y acudir ya con un abogado en el proceso ya judicial. Tenemos a esta hora de la tarde un recomendado muy especial para todos nuestros televidentes aquí en Actúe en Derecho. Abogados Acevedo y Luque, ex juez laboral y ex liquidador del Tribunal Superior, realizan traslados de fondos privados a Colpensiones. Contacto 310-255-3843. Acevedo y Luque, abogados expertos en pensiones. Y continuamos hablando acerca de la restitución de tierras hoy en Actúe en Derecho y está con nosotros a través del 648-4820 Pedro. Pedro, le saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, se habla Pedro Javier Rojas. ¿Desde dónde nos llama, Pedro? Yo soy desplazado de Carmen Norte de Santander, tengo mis predios allá abandonados del 94 por la guerrilla del ELN, ¿sí? Y yo tengo mi proceso en Cúcuta. Mi proceso en Cúcuta no le dan buena información a uno, dejan de ser más, darle buena información a uno, a mí, porque es que yo voy allá y me dicen que el proceso está archivado, ¿sí? Que el proceso está archivado, que por motivo de estar microfocalizado, que no estar muy microfocalizado allá en el Carmen Norte de Santander, allá están dos bandidos, ya tengo un postulado, ya confesó los hechos, y ¿qué puedo yo hacer ahí? Porque es que de todas maneras uno ve que la ley como que no se preocupa por ayudarlo a uno, más que sea tenerlo bien informado. Allá lo que dicen es que no hay microfocalización, que no tengo todavía, que el proceso lo archivaron y que lo archivaron, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes me ayuden con lo de Cúcuta. Si a usted no le pertenece por jurisdicción, que me colaboren con esa gente, que me tenga más informado. Sí, este es mi contacto, sí, este es mi teléfono. Pedro, ¿hace cuánto tuvo que salir usted allí del Carmen? Yo salí en el 94 del Carmen Norte de Santander. En el 94. Son dos fincas, la de Teresa y la mía son dos fincas allá, perdimos todo, ganado y todo, y entonces la unidad de restitución en Cúcuta no nos tiene informados, nos está pidiendo unos requisitos que nosotros no somos capaces de conseguirlos, por lo menos recibos de luz, cuentas bancarias que hayamos tenido nosotros, recibos donde hayamos hecho pagos bancarios en Ocaña, nosotros no podemos ir por allá, y entonces ¿cómo hacemos para conseguir todos los requisitos que ellos nos piden, sí? Muy bien, Pedro, muchas gracias, Pedro, por comunicarse con nosotros. Una situación bastante complicada la que vive nuestro televidente, que dice que reside en Cúcuta, pero pues que tuvo que ser desplazado del municipio del Carmen, en norte de Santander. Y la queja es tal vez el tema del procedimiento, los requisitos que le están pidiendo a él y que no se le da una respuesta oportuna, doctor. Sí, mire, para el caso don Pedro, nosotros también tenemos esa misma situación de microfocalización en el sur de Bolívar. Nosotros, algunos municipios del sur de Bolívar no hemos podido microfocalizar y hay mucha gente que presentó su solicitud en el 2012. O sea, ya son 7 años que ha pasado la política, pero por condiciones netamente de seguridad no hemos podido llegar a estos sitios de restitución de tierras o a estos sitios que fueron objeto de despojo y abandono. El caso del señor Pedro es un abandono. Él dice, a mí me tocó salir, yo dejé eso abandonado, pero no hemos podido microfocalizar para que nosotros podamos empezar a hacer el análisis de estudio de estas solicitudes. Entonces, en este caso del señor Pedro, yo le recomiendo que se acerque a la unidad de restitución de tierras, carrera 33, número 3511, acá de la ciudad de Bucaramanga, y ahí nosotros también lo asesoramos porque nosotros manejamos también pues información de todas las solicitudes que se presentan en el país. Es decir, a él no le dan respuesta en Cúcuta, pero él puede venir a la de Bucaramanga. Somos lo mismo, o sea, tanto la Dirección Territorial Cúcuta como nosotros tenemos la misma información
Y lo que sí le voy a aclarar a don Pedro es que hasta que no tengamos microfocalización no vamos a poder hacer el estudio. Esta situación que él enuncia de que le pidieron recibos y que le pidieron demás documentos, eso está a cargo de nosotros, o sea, eso lo tenemos que hacer nosotros. Obviamente el abogado que maneja el caso pues muchas veces dice, bueno, como por ir agilizando vamos solicitando información a las solicitantes y si no, nosotros podemos oficiar a las diferentes entidades que ellos nos garantizan también la contestación de estas preguntas y tenemos con eso un material probatorio para empezar a estudiar. Don Pedro, yo le digo, acérquese a la Unidad de Restitución de Tierras, carrera 33, número 3511, pregunte en qué va su proceso, si a él le dijeron que no está microfocalizado, nosotros por competencia legal también tenemos que hacer unos comités operativos locales de restitución de tierras cada 3, 4 o 5 meses. Entonces, ir preguntando en qué concepto de seguridad va la microfocalización del municipio del cual él tuvo que haber sido, haber salido por causa de la violencia. Y nosotros le vamos actualizando a él mes a mes o cada 5 meses o cada 3 meses la información de qué va el avance de seguridad, si hay concepto de seguridad o no hay concepto de seguridad para poder hacer el análisis del caso. No sé si le entendí bien, abogado, pero entonces con la otra preocupación que tenía nuestro televidente Pedro, que es los requisitos que le están haciendo, según lo que usted manifiesta, o sea, él no debe preocuparse en este momento por eso. No, él no debe preocuparse en esos momentos porque la carga de la prueba la tiene que asumir la Unidad de Restitución de Tierras. Nosotros somos los encargados de oficiar a las entidades, de oficiar a las empresas públicas de servicios, de oficiar a la Fiscalía, de oficiar a la Policía, de oficiar a todas las entidades para que ellos nos regalen esa información y con eso nosotros lo archivamos como material probatorio y le tenemos que hacer un análisis. O sea, no solamente es pedirlo, sino analizar si efectivamente el servicio público que se recibía don Pedro era de la finca de él, si era de una o de la otra finca, donde demostremos que él efectivamente ejercía posesión o hacía una ocupación o era el propietario del derecho real de dominio. Esto es muy claro que lo tengamos en cuenta en este proceso. Muchas gracias y esperemos que a Pedro le haya servido entonces esta respuesta y la solución que le da hoy el doctor. Tenemos que hacer una pausa comercial en Actúa en Derecho, pero al regreso seguiremos conociendo más casos de nuestros televidentes con el tema de la restitución de tierras. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Actúa en Derecho hoy viernes hablando acerca de la restitución de tierras y tenemos a otro televidente a través del 648-4820. Ricardo, le saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo era propietario de una finca en el municipio de Sabana de Torres. Fuimos de las primeras personas que fuimos sentenciadas por este tipo de procesos de restitución de tierras. El caso mío es que hace 18 años compro una finca en el municipio de Sabana de Torres y quien me demanda a mí es el mismo propietario después de 18 años. Dentro del proceso yo demuestro que el precio de la tierra estaba en el momento de la venta por encima del precio comercial. Además se demuestra que el señor se había quebrado por cultivos de arroz. Y él se desplazó después de 18 años y se desapareció y apareció cuando apareció la ley de restitución. Yo fui sentenciado por el Tribunal de Cúcuta, lamentablemente. Esto ha generado un problema de familia muy grande. Mi madre muere por estas circunstancias de pena moral, de ver a sus hijos en esta tragedia. También me afectó personalmente, pero cuando eso se manifestaba que no se habían hecho las caracterizaciones que habla el doctor. En este momento soy sentenciado por el Tribunal de Cúcuta y el doctor habla de una nueva ley que ha hecho de los segundos ocupantes. No sé si mi situación es posible de ser revisada o como buen ciudadano colombiano, ¿qué debo hacer ante las autoridades competentes? Ricardo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué le podemos decir a Ricardo, doctor? Bueno, efectivamente, así como lo menciona Ricardo, a través de la sentencia C330 del 2016 se reconocen a los segundos ocupantes, que es personas que dependían únicamente de ese bien inmueble, personas que si llegarían a perder ese predio, pues quedarían en condiciones de vulnerabilidad, y establece la Corte Constitucional que nosotros, comunidad, tenemos que hacerle un acompañamiento a los segundos ocupantes que son beneficiarios ya de sentencias.
es importante recordar que la unidad de restitución de tierras no toma una decisión judicial. La decisión judicial está solamente en cabeza del juez de restitución cuando es abandono y de los magistrados de restitución de tierras cuando hay despojo o cuando hay controversias en el tema de los predios. Para el caso del señor que nos hace esta comunicación, es importante que él revise si está dentro de los 2 años de la sentencia, porque tiene un recurso de revisión que puede presentarlo a través de un abogado o a través de un consultorio jurídico, hacer la revisión de la sentencia y mirar si hay condiciones para que se vuelva a evaluar si pues se dan las características para ser reconocido como segundo ocupante o si por el contrario no hay estas condiciones en el señor Ricardo. Pero es muy importante que todas las personas que tienen predios hoy en día, que compraron, que adquirieron de buena fe, pues tengan en cuenta que estos predios, si entran al proceso de restitución de tierras, en la etapa administrativa, que es la que maneja la unidad de restitución de tierras, alleguen toda la información, ¿sí? Presenten sus folios de matrícula, sus escrituras, forma en que adquirieron el predio, para que nosotros, si en caso tal llega el predio, obviamente, a dar las condiciones para que la persona que sí sufrió el flagelo y que sí sufrió la violencia llegue a los estrados judiciales, pues nosotros mostrarle toda esa información a los jueces y magistrados y que los jueces y magistrados también tomen una decisión conforme a derecho respecto al proceso de restitución. Abogado, aquí se juntan, por decirlo de alguna manera, 2 tragedias, porque una es la que sufre quien fue despojado, ¿cierto? Pero otra sufre quien, después de muchos años, compra de buena fe, invierte sus recursos, o sea, no participó, no desplazó y también se ve afectado. Difícil situación esta, ¿no? Esa es una situación que trae la justicia transicional. Lo que se busca con la justicia transicional es que la persona que sufrió los hechos victimizantes, o sea, la persona que efectivamente, no sé, le mataron un familiar, tuvo que salir del predio porque le pasaron una amenaza por debajo de la puerta. Esa frase que dijo usted, si no vende hoy, si no vende usted mañana me vende la viuda. La viuda me lo vende, que esa es una frase muy utilizada por los actores armados en el territorio. ¿Sí? Y era una frase la amenazante que uno la veía de pronto en muchas series de televisión o en cosas de televisión, pero cuando uno ya lo lee en un acto administrativo y se da cuenta de la realidad del país, de lo que pasó a 2 horas de acá de Bucaramanga o lo que pasó a 1 hora y media de acá, pues uno se da cuenta que estamos en un país o estábamos en un país que efectivamente la violencia era la que reinaba. Y la justicia transicional lo que busca es eso, pasar del estado de cosas inconstitucionales o el estado de cosas que no podía yo garantizar mis derechos, pasarlo a un estado de reparación integral. Con la unidad de restitución de tierras o con el proceso de restitución de tierras buscamos que la persona que vuelve al territorio pues sea una persona que vuelve a ser emprendedora, que vuelve a tener equidad y que vuelve a tener legalidad en el campo. ¿Por qué legalidad? Porque se le va a entregar su folio de matrícula inmobiliaria con sus escrituras o con su sentencia debidamente escrita y con eso él en un futuro pues no va a ser una persona que se va a quedar ahí en el predio solamente con el predio que le dieron, sino que nosotros también a través de una asistencia que tenemos le vamos a entregar un proyecto productivo y que la persona empiece a explotar el predio con su proyecto productivo y pues sea una persona que garantice generación de ingresos para el predio que fue restituido. Lo que usted dice es muy cierto. Hay 2 temas de difícil posición. La persona que compró de buena fe, ¿sí? Compró de buena fe exenta de culpa, él analizó todas las condiciones del lugar, no estaban las condiciones dadas para que hubiese conflicto armado allí y compró. Es más, muchas veces compró y sacó un crédito y lo está pagando y en este momento le llega el proceso de restitución de tierras. Para ellos, la sentencia C330 establece que los jueces y los magistrados, no la unidad, sino los jueces y magistrados, tienen que analizar muy bien estas condiciones para que en estas ocasiones les reconozcan a ellos las mejoras, les reconozcan a ellos una indemnización, les reconozcan como segundos ocupantes o les reconozcan como terceros de buena fe exenta de culpa y con esto pues obviamente la brecha que se está generando pues es muy mínima porque garantizo yo la reparación de la persona que fue efectivamente sujeto de la violencia, víctima, y también garantizo de la persona la propiedad privada que en estos momentos él adquirió con un crédito o que él tuvo que sacar un crédito para adquirir su predio. Tenemos más televidentes interesados en nuestro tema del día, algunos que nos llaman a través de la línea telefónica y otros que nos escriben al número de WhatsApp.
Vamos con una llamada, Reinaldo. Bueno, tenemos un mensaje primero a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchas gracias. Dice, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de restitución de tierras, ya que yo no puedo volver? Es una pregunta interesante, doctor. Muy interesante esta pregunta. La ley 1448 establece que el periodo del proceso de restitución de tierras en la etapa administrativa son 6 meses. Obviamente nosotros acá en Santander y en el Magdalena Medio hemos recibido alrededor de 7.000 solicitudes al día de hoy, de las cuales hemos ya revisado el 83% de estas, quedándonos todavía un rezago o una parte por analizar que está pendiente de tomar decisión administrativa. Diferente a la decisión judicial. En la parte judicial son 8 meses del proceso judicial, o sea, si el proceso entra, si lo llevamos al juez o al magistrado, se tienen 8 meses para tomar decisión. Obviamente en estos 8 meses lo que hace el juez y magistrado es recaudar información, hacer audiencias, solicitar información también a las distintas entidades y con eso se toma la decisión y sale una sentencia. El proceso como tal, digámoslo, en la etapa administrativa y en la etapa judicial, tomaría, si está microfocalizado, tomaría 6 meses en la etapa administrativa y 8 meses en la etapa judicial, es decir, un año larguitos que la persona ya tendría su sentencia con restitución de tierras. Como estamos en este tema de mucha congestión por la cantidad de solicitudes que hay, se está tomando un poquito más largo, pero garantizándole a las personas que presentaron sus solicitudes en el 2012 o 2013 o 2014 que todavía no habían podido solucionar, hicimos este año una identificación de las personas adulto mayor para que ellos priorizaran el proceso de restitución de tierras, porque estaba pasando una situación en el país, era que la gente que había presentado en el 2012 la solicitud y pues después de 20 años de haber salido del predio, pues ya eran personas que por el estado de enfermedad, por sus condiciones de salud, estaban falleciendo. Y lo que quiso el gobierno nacional es, paremos esto, pongamos priorización a las personas que son adultos mayores y empecemos a hacer el análisis de estos casos que están en restitución de tierras. Bien, tenemos a Reinaldo a través de nuestra línea telefónica. Reinaldo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Reinaldo? De la Real de Minas. Cuéntenos cuál es su caso, en qué le podemos ayudar. Mire, el caso no es sobre la restitución de tierras, pero sí es sobre una herencia que estamos repartiendo. El caso es que la estamos vendiendo, pero hay unos hermanos que no quieren vender. Entonces yo quiero saber qué se hace ante ese caso. Y la casa está vacía, pero hay un hermano que tiene ganas de meterse a la casa. Entonces no sé qué usted me aconseja, no sé cómo será el asunto. Reinaldo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, pues no es del tema del día hoy. Reinaldo, ustedes pueden iniciar el proceso de sucesión, las personas que estén de acuerdo pueden contratar los servicios de un abogado e iniciar el proceso de sucesión. Inician el proceso de sucesión sus hermanos, los que no estén de acuerdo, o se hacen parte o se quedan por fuera. Ustedes pueden también, posterior a hacer la sucesión, hacer el proceso divisorio, vender el inmueble y repartirle a cada uno lo que le corresponda, pero no están obligados a permanecer en indivisión. Muy bien, tenemos más mensajes y más casos de nuestros televidentes a esta hora de la tarde que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp presentándonos su situación de lo que puedan estar viviendo. Dice el televidente de la siguiente manera: hola, mi familia y yo fuimos desplazados por los paramilitares en Sardinata, norte de Santander, en el 2004. Mi papá metió proceso, pero esta es la fecha y el gobierno no ha dado respuesta. Nos dieron una carta de víctimas de la cual no hemos recibido ayuda alguna. Perdimos todo, ganado, casa, parcela, cultivo. ¿Qué podemos hacer si ha pasado tanto tiempo? Desde el 2004, doctor. Mire, este caso es muy interesante. La señora que nos hace ahí la afirmación en ese mensaje nos está diciendo que desde el 2004 ella tuvo que salir del predio, o ellos tuvieron que salir del predio, y que hasta el momento no se ha adelantado nada. Hay que mirar si ella solamente está tramitando ante la unidad de víctimas o también está tramitando ante la unidad de restitución de tierras. Si está tramitando ante la unidad de víctimas, hay una reparación integral que hace la unidad de víctimas aparte de la reparación que va a hacer la unidad de restitución de tierras. Esa es independiente de la unidad de restitución de tierras. La unidad de víctimas depende también del Ministerio del Interior. Nosotros dependemos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, si la señora ha presentado su solicitud a la unidad de víctimas, hay que saber por qué no se ha indemnizado el tema, y eso sí, ella le corresponde directamente a la unidad de atención integral de reparación de víctimas.
Pero si el caso es de restitución de tierras, lo que le invito es a que se acerque a la carrera 33, número 3511 acá en Bucaramanga. Nosotros tenemos un sistema donde están todas las solicitudes de todo el país y podemos revisar qué fue lo que pasó, si es que no existe microfocalización en esta zona, en Sardinata, si es que en este momento el proceso está en análisis previo o si por el contrario ya tiene una resolución de inicio y se está haciendo un estudio y análisis de los casos que presentó la señora allí. Abogado, usted ha hecho referencia a un término, microfocalización. ¿Qué es? ¿En qué consiste, así grosso modo? Consiste en que el Ministerio de Defensa, a través de una reunión, a través de un comité operativo local de restitución, le da a usted las condiciones de seguridad. O sea, le dice, usted necesita ir a la vereda Palmarito. En la vereda Palmarito nosotros ya hicimos una identificación, está consolidada, no hay temas de seguridad ni de orden público, ustedes por lo tanto pueden ingresar. ¿Eso qué me garantiza a mí? Me garantiza que la persona del proceso de restitución de tierras del solicitante va a poder acceder al proceso. ¿Por qué? Porque yo voy a poder mandar a los funcionarios a hacer la identificación del predio. Les cuento a grosso modo, llega la solicitud, si está micro, yo mando al topógrafo, el topógrafo mide el predio. Trae esa información, la identificamos, nosotros verificamos qué fue lo que pasó, mandamos al analista de contexto. El analista de contexto es un funcionario, un contratista que identifica cuáles eran las situaciones sociales que se presentaban en esa zona. Él dice, sí, efectivamente había guerra, había conflicto. Llevamos con eso y con eso nosotros ya tomamos una decisión en sede administrativa. Por eso la microfocalización es importante, porque me da las condiciones para seguridad, para iniciar, tanto para el retorno de la persona que sea beneficiaria ya del proceso de restitución de tierras con sentencia. Bien, tenemos una llamada telefónica a esta hora de la tarde. Andrés Acosta está con nosotros. Andrés, buenas tardes. Póngale pico. Sí, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Andrés? De Bucaramanga. Cuéntenos cuál es su caso. El caso mío es que yo fui desplazado en el 2014, en el 2004. Sí, le escuchamos. El caso mío es que yo soy desplazado desde el 2004. En el 2004. ¿Y qué? Y el caso es que yo como desplazado que soy, no tengo finca ni nada de esa cuestión, ¿sí tengo derecho de reclamar algo de restitución de tierras o no? Muchas gracias, Andrés, por comunicarse con nosotros, doctor. Muy importante la pregunta que nos hace este televidente. Para el proceso de restitución de tierras, el artículo 75 establece que pueden acceder al proceso de restitución de tierras las personas que hayan sido propietarias, poseedoras y ocupantes. Propietario, pues el que tenga su justo título, su escritura legalmente inscrita, el folio de matrícula inmobiliaria. Poseedor, quien haya comprado y no que haya registrado la escritura. O la persona que está en el predio porque lo dejaron estar en el predio. Y ocupante, la persona que está en predios que son baldíos de la nación, pero nunca tuvo una cartaventa, ni nunca tuvo una escritura, ni nunca presentó folio de matrícula inmobiliaria. Esas tres cualidades pueden acceder al proceso de restitución de tierras. Pero si la persona era un tenedor, o sea, estaba en arriendo, no puede acceder al proceso de restitución de tierras. Ya lo ha analizado la Corte y ha dicho que las personas tenedores o las personas que eran arrendatarios no pueden acceder al proceso, porque lo que garantiza el principio Pinheiro, que es un principio internacional, es el retorno de la familia a la propiedad privada, ¿sí? Eso es lo que garantiza este principio y el retorno de las familias, obviamente, a los predios que fueron despojados. Entonces, habría que analizar. Si el señor era tenedor, pues no puede acceder al proceso de restitución. Pero si era poseedor, él poseía la tierra, tenía su ganado, tenía sus reses y además estaba debidamente identificado el inmueble, él puede acceder al proceso de restitución de tierras. Es más, ahorita el decreto 1167 está suspendido. El decreto 1167 cerraba las micros, pero ahorita no hay ese decreto, está suspendido
por parte del Consejo de Estado, por lo cual toda persona que crea que se sintió en condiciones de vulnerabilidad y que sufrió la guerra puede acceder al proceso de restitución de tierras para que se estudie y se analice su caso. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho, pero al regreso seguiremos estudiando los casos que nos presentan los televidentes en la tarde de hoy, que estamos hablando acerca de la restitución de tierras. Pausa y ya regresamos. Seguimos con más de Actúa en Derecho, hoy viernes 13 de marzo, hablando de la restitución de tierras, y hay muchos de nuestros televidentes que aparte que nos están viendo por la señal de televisión, pues también hay otros que nos están siguiendo a través de nuestra señal en Facebook Live, doctora Marlene. Tenemos a Mireya Aparicio, tenemos a Irene García, tenemos a Adelaida Hernández, Vitel Delgado, un cordial saludo para todos ellos, y nos preguntan el teléfono del abogado. El doctor es el director de la unidad de restitución de tierras, entonces no litiga, no lleva casos particulares, ¿cierto, abogado? Así es. Lo que yo le puedo decir a esta gente es que acá en Bucaramanga tenemos, la dirección es la carrera 33, número 3511, donde pueden solicitar información del proceso de restitución de tierras o por internet, por el correo electrónico atención.ciudadano@restituciondetierras.gov.co. atención.ciudadano@restituciondetierras.gov.co, así tierras en plural, para que puedan enviar cualquier solicitud, ahí la elevan a derecho petición y nosotros se la tenemos que responder. ¿Podemos repetirle a los televidentes la dirección, por favor? La dirección es carrera 33, número 3511, Barrio El Prado o Barranca Bermeja, calle 49A, número 1056, sector comercial, ahí al lado del Éxito. Y la dirección por correo electrónico es atención.ciudadano@restituciondetierras.gov.co. Está con nosotros a través del 648-4820 Mercedes, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Mercedes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Desde dónde nos llama? Yo llamo acá de Bucaramanga. Doctor, yo fui desplazada del municipio de Girón, de la vereda del Totumo. Yo estaba pagando una casita a HG y en eso sufrimos el desplazamiento por la muerte de un hijo. De ahí nos fuimos para la ciudad de Cúcuta, pues a mí me dio miedo demandar, volvimos en el 2008, ya nos reintegramos acá otra vez a la ciudad y ahí perdimos la casita, perdimos un negocio que teníamos porque fuimos amenazados de muerte. Yo estaba pagando la casita a HG y hasta el momento no he vuelto a tener mi vivienda ni nada. Nos tocó dejar todo. Ahí, ¿qué podría yo hacer? ¿En qué año fue eso, Mercedes? En el 2001, doctor. 2001. Mercedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Precisamente para Mercedes y todas las personas que residen en Girón, este próximo 18, 19 y 20 vamos a tener recepción de solicitudes en Girón. ¿De marzo? Sí, de marzo. A través de la alcaldía municipal nos ha prestado un espacio y vamos a estar recepcionando solicitudes 18, 19 y 20, donde usted se puede presentar a la alcaldía y con la información que nos está expresando acá, allá de manera oficial, solicitar un ficho y llenar la información para que podamos tramitar esa solicitud de restitución de tierras. ¿Debe llevar algún tipo de documentos las personas que quieran ir a Girón? Los documentos que tengan de sus predios, si es folio de matrícula inmobiliaria, si es escritura, si es una carta-venta, lo que certifique que ustedes fueron víctimas del despojo o abandono y que ustedes eran propietarios del predio para que encauce dentro de las condiciones del artículo 75, que es propietario, poseedor o ocupante. Muy bien, importante la información entonces para aquellas personas en el municipio de Girón, pues ya lo decía el doctor, 17, 18... 18, 19 y 20. 18, 19 y 20, allí a la alcaldía del municipio de Girón. Tenemos otro mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp con un caso que nos envía uno de nuestros televidentes buscando algún tipo de asesoría por parte del director territorial de la restitución de tierras del Magdalena Medio. El mensaje es el siguiente: buenas tardes, excelente programa. Mis padres ya fallecieron. Ellos abandonaron una finca que teníamos en Sabana de Torres por el conflicto armado. ¿Podemos nosotros, los hijos, acceder a la restitución? Gracias por la respuesta. Excelente pregunta. La ley 1448 estableció que cuando las personas que sufrieron el conflicto armado pues ya no estén, los legitimados, los hijos o los legitimados podían acceder al proceso de restitución de tierras. Es decir, esta persona que hace la comunicación
puede acceder al proceso de restitución de tierras como legitimada de su señor padre o de su señora madre, que fueron los que perdieron la tierra o los que sufrieron los hechos victimizantes, y puede acceder al proceso de restitución de tierras. La carga de la prueba está a cargo de nosotros y nosotros tenemos que hacer el deber de buscar toda la información y efectivamente identificar que lo que ella nos está diciendo es cierto y poderlo llevar ante los jueces o magistrados para que ellos tomen la decisión de si hay sentencia restitutiva o no hay sentencia restitutiva. Muy bien, tenemos otro televidente a esta hora de la tarde. Claudia está con nosotros. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Desde dónde nos llama, Claudia? De Bucaramanga. Cuéntenos cuál es su caso, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, sé que mi nono tenía una hacienda, bueno, una finca en el sur de Bolívar. Y los hijos de él vendieron, los hijos mayores. Entonces, mi papá era menor de edad y mi otro tío. Y entonces, ¿cómo hago? O sea, él no les dieron nada de esa herencia. ¿Sí? ¿Qué debo hacer ahí para eso? Gracias, Claudia, por comunicarse con nosotros. Es un tema ahí, doctora Marlene, pues que se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero pues igual podemos darle una respuesta. Para nuestro televidente, existe una acción que se llama acción de petición de herencia. Ustedes tenían 10 años para interponer esta acción. Entonces, ustedes tienen que verificar si todavía están dentro del tiempo e interponer esta acción que se interpone en contra de los herederos que tienen ahora a su nombre la propiedad. Entonces revisen el tema, no tengo clara la fecha, y si están dentro de los 10 años pueden hacer uso de esta acción. O también pueden solicitarle a un abogado o a un consultorio jurídico que revise el tema para ver de pronto las variables del tiempo de prescripción de esta acción. Tenemos otro caso hasta ahora, rápidamente, a través de nuestra línea de WhatsApp, nos dice el televidente de la siguiente manera: buenas tardes, señores de Actúen Derecho. Nosotros éramos vivientes en la finca, vivimos ahí como 40 años, pero nos tocó salir por la violencia. ¿Es posible solicitar la restitución? No sé, tenemos los papeles del predio. No sé si le entendí, parece que no tienen los papeles del previo. No tienen los papeles, abogado. Bueno, aquí sí hay una condición diferente, porque ellos eran vivientes. Vivientes, o sea, reconocían al propietario, que era de pronto su jefe en ese momento, y él fue el que, él es el que accede al proceso de restitución de tierras porque él era el propietario. Ellos como vivientes, a pesar de que son desplazados y son víctimas, que ya lo reconoce la unidad de víctimas como desplazados, pero no como sujetos dentro del proceso de restitución de tierras, porque no tenían la propiedad ni el derecho real de dominio, ni tenían una posesión, ni tenían la ocupación. Es porque son vivientes. Es porque eran vivientes. Reconocen que el predio era de otra persona y reconoce que trabajaban ahí, era a favor de otra persona. Si ellos hubiesen estado ahí y hubiesen explotado el predio, o el dueño del predio les hubiese dicho, cojan ese pedacito y eso es para ustedes, es diferente. Porque ahí sí ellos ejercen con ánimo de señor y dueño, ejercen posesión y lo cuidan y lo guardan y tienen sus corrales y tienen sus cosas aparte, y ahí sí pueden acceder al proceso de restitución de tierras, porque nunca hubo un juez que le resolviera esa situación por causa de la guerra, por causa del conflicto. Entonces, a través de este proceso de restitución de tierras, sí pueden esas personas llegar a conocer o adquirir el predio por prescripción adquisitiva, diferente a las personas que son vivientes, que reconocían a otra persona como dueña, ¿sí? Entonces, en este caso sí es necesario aclarar que si son vivientes o no se reconocían como legítimos dueños o poseedores del predio, pues no pueden acceder al proceso de restitución de tierras. No obstante, lo que les digo es que sí pueden acceder a la unidad de víctimas para que sean reconocidos como desplazados. Muy bien, doctor. Y afortunadamente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy en Actúen Derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Marlene le decía hace un momento, ¿no? Esperamos poderlo tener en una próxima oportunidad, abogado. Claro, con mucho gusto. Les recuerdo las oficinas en la carrera 33, número 3511, y en el Magdalena Medio en Barranca Bermeja, calle 49A, número 1056. Muchas gracias por la invitación, lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. Y recordemos el dato a la gente de Girón, que está en los próximos días pendientes. Así es, a través de la alcaldía del municipio de Girón, tenemos para el 18, 19 y 20 recepción masiva de solicitudes de restitución de tierras. Las personas que crean que sufrieron hechos victimizantes y que tuvieron que dejar abandono o tuvieron que vender
por constreñimiento, pueden acercarse a la Alcaldía de Girón durante estos días y nosotros vamos a estar con un equipo recepcionando sus solicitudes allí. Pues muchas gracias, doctor. Doctora Marlene, hemos finalizado esta nueva semana cumpliéndole a nuestros televidentes, pero el próximo lunes estaremos aquí muy puntuales a las 2 de la tarde. Sí, los esperamos el lunes 2 en punto de la tarde, después de las noticias, y que tengan un feliz fin de semana.